Hola, soy Leinat de Flautas de Amor. Hoy les voy a hablar acerca de la flauta doble, la flauta nativa norteamericana doble. Estas flautas son conocidas en Norteamérica como drones. La palabra drone significa resonancia, entonces son flautas que resuenan. Están conformadas o se caracterizan por tener dos tubos, doble tubo. ¿Sí ven? Ahí tiene dos tubos y dos agujeros por los cuales se sopla. Uno de los tubos no tiene agujeros de digitación. Estos agujeros están solamente en uno de los tubos. Entonces, el tubo que no tiene agujeros de digitación, que en este caso es el izquierdo, acá pueden ver las diferentes opciones de nota de las flautas dobles y todas funcionan de igual manera. El tubo que no tiene agujeros lleva la nota fundamental y acompaña la melodía que se logra crear con el tubo de la derecha. Estas flautas no son realmente originarias de las tribus que utilizaron la flauta nativa norteamericana de manera ancestral en el norte. Este tipo de flauta doble es característico de las etnias de Mesoamérica e inclusive de Perú. Pero en todas estas etnias, como los aztecas, olmecas, mayas, incas, la utilizaban construyéndola en cerámica. La flauta nativa norteamericana se caracteriza por ser un instrumento de madera. Es un instrumento de madera muy valioso para ellos, ya que en las zonas que habitaban, que eran lo que hoy en día son los estados de Wyoming, Dakota, Utah, Colorado, Arizona, son regiones donde los árboles son escasos, son bastante áridas, más que todo desérticas. Allí incluso están los cañones, dentro del que el más famoso es el Cañón del Colorado. Allí están las representaciones de Cocopelli, el flautista mágico, que son petroglifos que no se han podido datar. Allí está este flautista interpretando la flauta de madera, porque la flauta de madera era de una connotación, digamos, sagrada para estas etnias, dentro de las que podemos encontrar los Sioux, que son tres familias: Dakotas, Nakotas y Lakotas, los Comanches, los Blackfoots, están también los Utes, los Hopis. En estos territorios los árboles eran muy escasos. Por eso las flautas utilizadas de manera ritual, de manera ceremonial, las flautas utilizadas por los chamanes, hombres y mujeres medicina, eran de madera, porque la madera era un objeto muy valioso. Bueno, esto, como les decía, como les explicaba, las flautas dobles o drones son una adaptación de la principal característica de la flauta nativa norteamericana, que es poseer dos cámaras. En esta parte de acá es la cámara de compresión. Aquí hay un tabique que separa la cámara de compresión de la cámara de sonido. Esta es la cámara de sonido. Y lo que hacen las tablitas que caracterizan este tipo de flautas, sobre las que en algunas se colocan tótems animales, es que permiten el paso del aire. Si yo le retiro esta tablita, aquí están las salidas del aire de la cámara de compresión y los agujeros de sonido. Estas tablitas por debajo tienen un canal milimétrico que transforma el aire que la persona sopla por el agujero, la transforma en flujo laminar de aire. Eso es lo que da la característica, el característico sonido de este tipo de flautas.
Bueno, colocamos aquí nuevamente el tótem, la tablita. Estas flautas dobles son muy utilizadas a nivel mágico terapéutico. ¿Por qué? Porque más que para crear melodías, generan con su sonido un estado muy profundo de meditación, de conexión con otras dimensiones. La vibración que generan las dos notas juntas es algo muy mágico. Voy a hacerles la demostración. Este es el sonido de una flauta sencilla, si yo soplo solo por el agujero de la derecha. Al soplar por ambos agujeros, fíjense el impacto que tiene a nivel de sonoridad y a nivel de vibración. Es maravilloso. Cualquier persona que pueda soplar y que pueda mover bien los dedos está en capacidad de aprender muy rápidamente a interpretar una flauta nativa norteamericana. El miedo que la mayoría de personas pueden llegar a sentir al intentar acercarse a una flauta como instrumento musical es muy comprensible, porque las flautas de hecho son uno de los instrumentos musicales que requiere más práctica y que requiere mucho más academia. Estas flautas, las nativas de Norteamérica, son todo lo contrario. Son el único instrumento de viento que es asequible a todas las personas y que es capaz de producir melodías, o sea, música, crear una expresión mediante el lenguaje musical. Entonces, si esta flauta doble se llega a mirar un poco con temor de que si una flauta sencilla debe ser muy complicada de manejar, pues mucho más una doble. No, estás completamente equivocado o equivocada. Una flauta doble es lo mismo de fácil de funcionar, de hacerla funcionar, que una sencilla. De hecho, una flauta doble es una flauta sencilla con una flauta al lado, con otra flauta. O sea, la única, digamos, no dificultad, sino lo que se debe tener en cuenta es que al tener dos agujeros, la respiración debe ser más profunda. Y la melodía, las frases melódicas van a ser más cortas. Pero hay un truco para poderlo hacer sin que se note y que la melodía resultante sea completamente congruente. Y es utilizar uno de los adornos de vocalización que hay para este tipo de flautas, que es el tata. El tata es hacer tu, 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 con la boca. Entonces, cuando se te está acabando el aire, tú haces tú, inmediatamente aspiras el aire y continúas con la otra frase melódica. De esta manera. Este tipo de flauta doble nativa norteamericana es muy utilizada para limpiar ambientes a nivel energético. Yo diría que es tan o incluso mucho más poderoso que los mismos cuencos tibetanos. ¿Y por qué digo yo que más poderoso? Porque estás
utilizando para crear la vibración tu aliento. El aliento es lo más sagrado que tenemos, es lo más importante a nivel mágico. Tú no vas a encontrar ningún chamán o ninguna persona, hombre o mujer medicina de cualquier lugar del planeta que se dedique a estas labores y que no tenga dentro de sus herramientas una flauta. Y eso es porque la flauta maneja el aliento. El aliento, como les dije, es sagrado. Es lo que nos permite estar vivos. Es lo que nos permite estar en esta dimensión. Es lo primero que hacemos cuando llegamos al nacer, es tomar nuestro primer aliento y expresarnos con un grito, un llanto fuerte. Y lo último que hacemos cuando nos vamos es dar nuestro último aliento. Entre el primero y el último estamos viviendo y respirando. Pero hay algo mucho más importante en el hecho de la respiración. Y es que cuando tú tomas aire por la nariz, al tomar un aliento estás recibiendo información, la estás introduciendo en tu cuerpo, que está llegando al centro respiratorio localizado precisamente en el chakra corazón, en la zona del chakra corazón. Y allí estás introduciendo una información que fue creada por la respiración de todos los seres que habitan y que comparten este planeta con nosotros, en este tiempo y en otros tiempos. Y no solamente por los seres que podemos ver, sino también por todos los espíritus, por todas las habitantes de las otras dimensiones, todo lo que conforma este hermoso existir. Todo aire que entra dentro de nosotros ha sido respirado, ha sido lleno de información particular de cada elemento que existe. Y en el momento que entra por nuestra nariz, baja a nuestros pulmones, allí se crea la magia, la transformación. Allí ese aire que entró con una información es descargado en nuestro cuerpo, es recibido por nuestras células, es llevado por la sangre a todas las células del cuerpo y esa información queda grabada. De esa manera estamos siendo completamente holísticos. Somos seres que tenemos información del todo. Y a su vez, allí ocurre una transformación impresionante, porque esa parte tuya, que es solo tuya, que nadie más puede reemplazar, que te hace un ser único, indispensable, necesario para la vida, para existir en esta dimensión, eso va a ser transferido al aire que tú vas a exhalar al hacer la exhalación, y esa información va a quedar como un bloquecito de información en el todo, en el aire que todo lo rodea y todo lo cubre. Incluso el aire está en las cavernas más profundas, está en lo profundo de los océanos en forma de agua, está en lo más alto de las nubes. Entonces, esta herramienta, la flauta nativa norteamericana, te permite crear toda esa magia. Y cada vez que yo tomo una flauta, y si es una flauta doble, pues con mayor potencia voy a hacer esa transmutación, ese intercambio de informaciones. Voy a estar siendo útil para el universo, para este universo y para todas las otras dimensiones que conviven en el mismo lugar y al mismo tiempo. Las flautas dobles se interpretan mucho mejor si tú sostienes la misma nota
durante unos segundos. O sea, respiraciones profundas, pero manteniendo la misma nota, de esta manera. Esa es la forma como tú la vas a poder utilizar para limpiar ambientes. ¿Cómo se limpia un ambiente? Dando una frecuencia y vas cambiando, vas a ubicar un sitio, puede ser de tu casa, puede ser un sitio exterior, puede ser la oficina, cualquier lugar donde tú al estar te sientas intranquilo, sientas como que no estás cómodo en ese lugar. Con tu flauta doble vas a empezar a generar vibración en ambos, soplando por ambos agujeros, y vas cambiando de una a una todas las notas posibles, las 5 notas que puede dar tu flauta nativa norteamericana. Vas a ir haciéndolo de esta forma. Esta última nota, que es la más aguda, es la más poderosa para limpiar y descargar las energías densas que puedan estar acumuladas como información en el éter. Entonces, esa última nota la vas a repetir varias veces. De esa manera vas a ir descargando y cada vez vas a sentirte mucho más cómodo en ese lugar. Cuando ya sientas una comodidad total, quiere decir que tu aliento transformado en música medicina ha surtido su efecto. Esta es una de los usos que puedes darle a tu flauta doble Leinat. Y hay muchos otros. Vuelve a los próximos videos donde vamos a estar compartiéndote todas estas diferentes formas de usar tu flauta nativa norteamericana doble Leinat. Muchísimas gracias por tu atención y no olvides suscribirte y darle clic a la campanita para que estés atento a todos los videos muy novedosos, únicos en la web, que te van a enseñar este tipo de utilizar la flauta nativa norteamericana con fines mágicos.